Esta es la recoba del Cabildo de Jujuy y estamos acá porque tanto este espacio como la institución del Cabildo eran centrales para entender el abastecimiento de la ciudad y de sus habitantes durante la etapa colonial. En este capítulo les vamos a contar cómo se conformaron estos primeros mercados a cielo abierto, quiénes eran los actores, qué productos se vendían, cómo se realizaban, el rol que ocupaba el Cabildo en el control de todo esto y las políticas que regían el abastecimiento de una ciudad colonial como la de Jujuy. Bienvenidos a Mercados Municipales de Jujuy, Dimensiones Históricas y Antropológicas. Cuando los europeos invadieron América y empezaron el proceso de fundación de ciudades, uno de los problemas que acarreaba, digamos, la fundación misma, al margen de todos los problemas políticos, jurisdiccionales y sociales, era justamente procurar el abastecimiento de cada una de las ciudades. Los primeros vecinos de cada ciudad eran un pequeño grupo de europeos que generalmente estaban acostumbrados a consumir determinados productos como la carne de cerdo, la carne de vaca, el aceite de oliva, el trigo y el vino. Pero obviamente que por el proceso de conquista habían ido incorporando muchos de los productos americanos como la papa, el ají, la quinoa, el maíz y las carnes autóctonas. Cuando en abril de 1593 Francisco de Argañara funda la ciudad de Jujuy, una de las primeras cosas que hace, tras todos los rituales de fundación que conllevaban, es establecer el Cabildo. ¿Qué era el Cabildo? El Cabildo era un órgano de gobierno, porque además la ciudad no solamente era la ciudad de Jujuy, sino que tenía una jurisdicción que era un amplio espacio rural, que abarcaba, en el caso de Jujuy, por ejemplo, La Puna, la Quebrada de Humahuaca y parte del Valle de Jujuy. ¿El Cabildo qué era? Era el órgano de gobierno, pero no solamente era el órgano de gobierno, el Cabildo tenía múltiples funciones. Por un lado, impartía justicia en primera instancia, era un tribunal, por otro lado gobernaba, por otro lado representaba la autonomía y los intereses de los vecinos de la ciudad, pero también tenía la función de controlar el abasto, la provisión y el comercio, no solamente en la ciudad, sino en este amplio espacio. Esta idea, digamos, del abasto se basaba en una política en donde la idea era que el Cabildo y los funcionarios debían mantener, ¿no es cierto?, lo que se llamaba o propender al bien común, a la felicidad y a la justicia, porque básicamente el gobierno de América era también un sistema bastante complejo en donde el rey era el garante último de la justicia. Y con respecto al abastecimiento, en realidad esta idea de la justicia y del bien común se basaba en mantener, regular y controlar el precio y la provisión de aquellos alimentos considerados básicos o esenciales, como eran el pan, el trigo y la carne, básicamente. El Cabildo tenía esta función, digamos, de control entre todas sus funciones y, por ejemplo, esta idea de mantener el bien común, por ejemplo, estaba basada también en la idea de que los alimentos tenían que ser buenos, tenían que ser accesibles, tenían que estar controlados, no tenían que tener problemas en cuanto al peso y a la cantidad, que se ofreciera precios justos, la idea de precios justos, y también para evitar y mantener la paz social y evitar las hambrunas. En este sentido, el Cabildo, a pesar, digamos, controlaba desde el primer momento de la fundación de la ciudad, trataba de controlar el abastecimiento, como dije, de estos productos, y en este sentido el Cabildo muchas veces, su política entraba en contradicción a veces con la demanda que se generaban en otros espacios de la jurisdicción.
Por ejemplo, es muy común en las primeras actas del Cabildo, en los primeros años del siglo XVII, que el Cabildo empieza a controlar no solamente el precio del pan, sino también empieza a controlar la producción, va hacia las fincas y chacras que estaban cercanas a la ciudad, que abastecían a la ciudad, para controlar la producción de harinas y de trigo. ¿Por qué? Porque había una fuerte demanda a partir de que se estaban instalando y descubriendo y poniendo en producción una gran cantidad de minas en la Puna y en la zona de Chichas, Alto Perú. Entonces, esa gente que estaba dedicada a la producción minera demandaba alimentos y por lo tanto los buscaba en las ciudades cercanas y el Cabildo lo que hacía en ese momento fue fijar un precio del pan, porque el pan se había llevado, el precio del pan ha llevado a extremos importantes, fijar el precio del pan y además controlar que no se lo llevaran. Entonces esta política entraba, como digo, a veces en contradicción con también las demandas que podía haber en otros espacios. Cómo se daba y cómo se realizaba el abasto de los habitantes de la ciudad y de la campaña, porque como dije, abarcaba una jurisdicción que era extensa en el caso de Jujuy. Cada una de las familias, por lo general, cada una de las familias en su propia casa, porque eran bastante extensas, tenían varios patios en muchos casos, pero también en las zonas rurales cercanas a la casa, cada uno tenía su propia huerta en las cuales se cultivaban vegetales, se cultivaban hortalizas, se cultivaban legumbres, maíz a veces, frutales, y también a veces se criaban animales de pequeños animales como podían ser los cerdos, gallinas o corderos que se usaban para el consumo. Pero bueno, de todas maneras, eso no significaba un autoabastecimiento absoluto de cada familia, porque también había otros productos que se demandaban que también se cultivaban o se producían en otros espacios de la jurisdicción o en otros espacios del continente americano o inclusive en Europa, como podían ser las demandas en torno al aceite de oliva, a los vinos, a los aguardientes, a los condimentos. Y entonces ese otro tipo de producción o de a veces comidas elaboradas se realizaba a través de una venta al menudeo en la plaza o a través de comercios especializados como podían ser tiendas y pulperías. Ahora, ¿cómo hacía el Cabildo para controlar, digamos, tanto ese comercio como para ejercer este control que tenía en la necesidad, ¿no es cierto?, de ser justos y de provender a este bien común? Había una figura dentro de los distintos funcionarios del Cabildo, había una figura especializada que era el fiel ejecutor. Este fiel ejecutor, a veces, en el caso de Jujuy, no hay una regularidad en torno a su elección. A veces era un regidor, que era otro funcionario del Cabildo, a veces era elegido por varios años una persona que no era de los funcionarios habituales del Cabildo, o durante alguna época, como por ejemplo en el siglo XVIII, por razones un poco que desconocemos, se dejó de elegir el fiel ejecutor. ¿Qué funciones tenía este fiel ejecutor? Múltiples funciones, sobre todo que tenían que ver con este control del abasto y de los precios, pero también podía fijar el lugar donde se podía vender, controlar a los que revendían y ver los precios que ponían, podía ir a los mercados, a los comercios de menudeo y a las tiendas para controlar sobre todo las balanzas, las medidas y los precios que había fijado el Cabildo.
El abasto colonial en la ciudad de Jujuy se desarrollaba en base de dos formas. Una era la venta ambulante y la otra en lugares fijos a través de las tiendas y pulperías. Los vendedores ambulantes, en la mayoría del espacio andino, se llamaban las gateras. Este término tiene su origen quichua, que es catu, que significa vender, pero que serían las cateras, pero este vocablo se españolizó y terminó llamándose las gateras. En el caso particular de Jujuy, hemos encontrado registro de esta denominación gateras, pero la más común era denominar a estas vendedoras ambulantes como las placeras. Las placeras eran aquellas que vendían productos frescos, algunas comidas, el pan, junto con las chicheras. Las chicheras también eran aquellas que vendían esa bebida ancestral, la chicha, tan consumida por las poblaciones locales. ¿Cuál era la composición de estas placeras y chicheras? La mayoría eran mestizas, indias, sobre todo las chicheras, que eran las que sabían hacer esta bebida, y también esclavos. Estos esclavos, no todos los esclavos podían dedicarse a eso, dependía de su buena relación de amos, como era el caso de Micael La Cuadra, que su amo, José de la Cuadra, dejaba que en sus ratos libres podía vender en la plaza y tomar algún recurso que ayudaba a un recurso adicional a su sobrevivencia. ¿Cuál era ese espacio donde estaban? Generalmente, estas vendedores ambulantes se ubicaban en algún espacio en las esquinas de la ciudad, pero en este caso el ayuntamiento y a través de los bandos del cabildo siempre resaltaba decir: los vendedores ambulantes, las placeras y chicheras tienen que estar en la plaza pública. Era para de los distintos roles que tenía, ¿no es cierto?, el cabildo en relación al abasto, también era organizar el espacio público. Y era necesario, ¿no es cierto?, la ubicación en la plaza. Tenemos numerosos documentos donde muestran la necesidad de acatar estas medidas, y aquellos que no cumplían estas medidas podían tener penas como tomar la mercadería y en algunos casos llegar a tener penas con azotes personales, castigos personales, y en algunos casos más, algunos días de cárcel. Es interesante, ¿no?, ver cómo estas placeras, estas vendedores ambulantes, circulaban en esos espacios. Y también la conflictividad no solo era en decirle que estén en la plaza, sino también parece que esa conflictividad se aumentaba en los días festivos. Jujuy era una ciudad muy tranquila, pero parece que en los días festivos venía mucha gente de los lugares aledaños trayendo sus productos, aprovechando alguna fiesta festiva relacionada con ceremonias religiosas, y donde evidentemente movía la tranquilidad de la ciudad y provocaba todo un cambio en los días festivos. Y el cabildo ahí donde se veía que estaba realmente pensando en cómo ordenar ese espacio público. Y es ahí donde aparecían los conflictos y donde además reglaban cosas como, por ejemplo, qué hacer en las horas de misa. Las placeras se tenían que ir de las plazas en el momento de la misa, no podían vender hasta que se acabe y mantener el silencio. Era algo importante de ese orden. Pero no solo se la trataba de regular a las placeras y a las chicheras, también el cabildo actuaba con los revendedores, llamados regatores. Eran aquellos que compraban productos
y luego lo revendía, pero según la autoridad del ayuntamiento era un precio excesivo. Hablaban de la avaricia, del exceso de ganancia. Entonces también eran perseguidos los regatones. A fines del siglo XVIII, producto de las reformas borbónicas, este control del abasto significó también acentuar el control del ayuntamiento, ya sea para evitar monopolios, el precio justo, que haya productos esenciales en el abastecimiento, como era el trigo, la harina, la carne, pero también se nota a fines del siglo XVIII una gran presión fiscal. Aparece la necesidad, ¿no es cierto?, de cobrar impuestos y de recaudación. Particularmente en las placeras y chicheras no vemos esto en los documentos. Lo que vemos es que más que todo el cabildo lo que le interesaba era, y donde había esa conflictividad, era el espacio autorizado para las placeras y las vendedoras ambulantes. Pero no encontramos durante la etapa colonial una presión fiscal por parte del ayuntamiento. No encontramos que cobren impuestos que se llamaban el impuesto de la plaza a los vendedores ambulantes. Tenemos que esperar el siglo XIX cuando sí vemos esta recaudación impositiva. Eso es interesante porque, ¿qué significa? El legalizar la venta ambulante. Y por otro lado, significa visibilizar a estas protagonistas mujeres que durante la época colonial tuvieron su anonimato, pero fueron grandes protagonistas del abasto de la ciudad. La ciudad de Jujuy, a lo largo desde su fundación y toda la etapa colonial, fue una ciudad muy pequeña con poca población. En el siglo XVIII y sobre todo en la segunda mitad del XVIII hubo un cambio en la ciudad. Aumentó su población. Prueba de eso es el censo, el primer censo levantado en 1779 por el rey Carlos III, en el cual describe una ciudad de unos 2.000 habitantes, donde la mayoría de la población era la gente de color, le seguían los mestizos españoles y la minoría era el grupo indígena. Solo vivía el 14% del total de la población. ¿A qué se debe este aumento de la población? Esto tiene que ver con un cambio de contexto, que tiene que ver con cambios de la administración de la corona española a través de los Borbones, que provocaron cambios de reformas administrativas y nuevo rol para las colonias. Esto produjo una reactivación comercial que permitió, ¿no es cierto?, dar este nuevo dinamismo que pensamos en este espacio. Y sobre todo, particularmente, en lo que es el noroeste argentino, estaba dentro del famoso espacio peruano que conectaba la ruta de Buenos Aires con la zona del Alto Perú y particularmente Potosí. Jujuy era pequeña, pero el estar dentro de esta ruta y además cumplía un rol muy interesante porque era el cambio de transporte. Venían las carretas y a partir de este espacio tenían que encabiar con las mulas. Entonces, si bien Jujuy era una ciudad muy pequeña, pero era muy dinámica y donde daba lugar a el paso de transeúntes, forasteros, arrieros, que llevaban a cabo esta ruta tradicional comercial. Este dinamismo lo podemos ver plasmado
en el aumento abrupto de las tiendas y pulperías. Durante más de casi 3 siglos, en Jujuy hubo 2 pulperías. Pero a partir del fin del siglo XVIII, distintos registros y principios del siglo XIX hablan de una cantidad entre 39 y 34 tiendas de pulperías. Esto es un número interesante y que muestra, ¿no?, esto que estamos hablando de esta dinámica pequeña pero con movimiento de la ciudad de Jujuy. Estas tiendas y pulperías hemos tenido la posibilidad, gracias a que en 1808 encontramos el primer mapa de la ciudad. Si bien es un mapa no topográfico, pero sí está encuadrada en la cantidad de 65 cuadras que componía esta ciudad y mostraba, bueno, este crecimiento de la ciudad y permitió ubicar estas tiendas y pulperías, y donde uno ve en pocas cuadras, en pocas calles, la numerosa de estas tiendas. ¿Quiénes eran los tenderos y pulperos? Obviamente su mayor composición eran españoles, sobre todo españoles que habían venido, esta nueva oleada migratoria de fines del siglo XVIII, estaban compuestos por, la mayoría venían de regiones vascos, de la zona montañeses y gallegos. Las tiendas de pulpería, la mayoría eran hombres, pero no quita que había mujeres pulperas y también algunos mestizos. Obviamente eran la minoría. Cuando uno trata de estudiar los inventarios de estas tiendas y pulpería, uno se sorprende de la gran diversidad de productos que encuentra. ¿Qué vendían? Eran productos de alimentos de las regiones cercanas, como también de lugares lejanos. El vino que era traído de San Juan, la azúcar traída de Chile, había distintos frutos secos, obviamente las bebidas, podía ser vinos, otras aguardientes, distintas bebidas que en teoría era exclusivo de la venta de las pulperías, pero también las tiendas las vendían. ¿Qué otros productos encontramos? Productos, además, de calidad, traídos exclusivamente de Europa, lo que se conoce como efectos de Castilla, productos, telas de amberes de distintos lugares, de hermosa calidad. También podemos encontrar ropas de vestir, vestidos, distintos elementos, herramientas que necesitaban los artesanos para hacer sus trabajos en la ciudad, armas y hasta cosas exóticas como instrumentos musicales, una guitarra, un violín. O sea, una composición muy variada de estas tiendas y pulperías. En otros espacios de los territorios, en Buenos Aires o en otras regiones, está clara la distinción entre las tiendas y las pulperías. Las pulperías eran para el abasto de productos naturales, pero los efectos de Castilla, estos efectos manufacturados traídos de Europa, era como exclusividad de la tienda. Pero la verdad que en Jujuy esa diferencia no existía. Es difícil ver esa diferencia. Y esto daba lugar también a distintos conflictos. Y nuevamente los conflictos se planteaban en los días festivos. Días festivos que venía gente a la fiesta, traían sus productos para vender, pero también querían comprar productos. Entonces se planteaba el debate con el ayuntamiento, con el cabildo, si había que tener abierto
las tiendas y pulperías o no. Y acá aparecía otro elemento. Se vendía bebidas alcohólicas. Esto daba lugar a borracheras y a desorden. Entonces aparecía el camino como una forma de disciplinamiento social, decir, no, hay que cerrar las tiendas y pulperías estos días. Pero bueno, y ahí aparecían, ¿no es cierto?, los pulperos y tenderos diciendo, pero no, si es el día que yo puedo vender. Entonces, a lo largo de distintos periodos vemos idas y vueltas en las decisiones, hasta que particularmente en 1808, una ordenanza ya de la Intendencia de Salta, que regula para toda la jurisdicción, no solo para la ciudad de Jujuy, que las tiendas y pulperías tenían que permanecer cerradas mientras se realizaba la fiesta. Una vez, y generalmente la fiesta estaba acompañada con la misa y demás. Cuando se terminaba eso, daba permiso a que se abran las tiendas y pulperías. Esto da lugar, ¿no es cierto?, a ver cómo las tiendas y pulperías no había mucha diferencia en sus categorías. Ya particularmente a lo largo del siglo XIX, vemos particularmente que ya no se va a hacer esta distinción entre tienda y pulpería y directamente se va a hacer una diferenciación de categoría de acuerdo al capital invertido. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX se da el proceso de transición entre este tipo de abasto colonial regulado por el Cabildo, por la institución del Cabildo, y en donde eran protagonistas las tiendas y las pulperías, tanto como la venta ambulante de chicheras y placeras. Pero hay que tener en cuenta también que hubo acontecimientos que alteraron profundamente la vida cotidiana de la ciudad y su campaña. Uno de estos fue los 15 años de guerra que sufrió el territorio de Jujuy entre 1810 y 1825. Jujuy fue el teatro de la guerra con todas las alteraciones que significaban para la vida cotidiana de sus habitantes. En este periodo se vio alterado, por un lado, los circuitos tradicionales que unían al Alto Perú con Buenos Aires, en el cual Jujuy era un nodo central en términos del transporte. Se perdió gran cantidad del stock ganadero, que era también otra de sus riquezas más importantes, pero hay que pensar que en muchos casos era muy difícil importar productos que antes se utilizaban para la preparación de comidas, como podían ser condimentos o vinos o aceite. Y por otro lado, muchas veces en estos momentos de guerra los grandes comerciantes se le imponían voluntarios o voluntariamente distintos tipos de empréstitos sobre sus negocios. Hay que pensar entonces que Jujuy sufrió 2 invasiones realistas, 3 campañas del ejército del norte, 3 retiradas de la ciudad, a las cuales denominamos tradicionalmente como éxodos, y en cada uno de los pueblos de campaña, además, muchos se convirtieron en campamentos de retaguardias y de vanguardias de cada uno de los distintos ejércitos. El abasto fue muy difícil porque además cada ejército necesitaba de alimentos, no venía con una organización que alimentara a los soldados, sino que esos alimentos se sacaban de la propia población local. Para que haya una dimensión, Jujuy en 1812 tenía unos 4.000 habitantes y el ejército que trae Belgrano son 2.000 habitantes, o sea, se duplica la población y las bocas que hay que alimentar. Por lo tanto, durante todos esos años, las dificultades y las regulaciones del Cabildo prácticamente no existieron.
Recién, a partir de 1825, cuando ya se termina el proceso de guerra, en 1828 ya las autoridades intentan por primera vez algún tipo de reordenamiento del espacio público, del abasto. Digo autoridades locales porque en realidad todavía la que va a ser Jujuy, la futura provincia de Jujuy está unida a la provincia de Salta. Recién en 1834 se da el proceso de autonomía y 3 años después se suprime definitivamente el cabildo, esta institución colonial que fue una de las últimas que continuaban funcionando en el ámbito de lo que va a ser la República Argentina posteriormente. El abasto, el ordenamiento, el principio de alguna fiscalidad quedó en manos entonces de las autoridades generales de la gobernación, de algunos decretos y leyes, y va a ser recién, digamos, que intentan en algún momento alguna medida específica, pero va a ser recién con la Constitución de 1855 de Jujuy, que adecuaba, ¿no es cierto?, una nueva Constitución de Jujuy a la Constitución de la Confederación Argentina de 1853, que se van a crear un nuevo instituciones de poder local que van a ser las municipalidades. A partir de 1855 se crean las municipalidades y son estos órganos de gobierno local las que van a empezar con las primeras medidas más importantes en torno al abastecimiento, en torno a la situación y en torno a la creación de los primeros mercados municipales que, como van a ver ustedes en otros episodios, van a tener una conformación en este momento. Y serán estas instituciones quienes retomen, digamos, algunas de las antiguas funciones de los viejos cabildos coloniales.